En Juan capítulo 6 y en el versículo 1 hay un detalle en la vida de nuestro Señor Jesucristo que realmente a nosotros nos sorprende. Nos sorprende porque cuando Jesús fue a la cruz, la Biblia dice de que no había nadie ahí para que lo pudiera defender, a excepción de María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Y unos cuantos, pero muy pocos, estaban al lado de la cruz de Cristo. Muy pocos estaban cerca de la defensa, podríamos decir así, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me recuerda a mí un episodio en la vida del apóstol Pablo en segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, en el capítulo, quiero que lo veamos ahí en el capítulo 4 y en el versículo 16, segunda de Timoteo 4:16, dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de los leones. Así fui librado. ¿Cómo fue librado Pablo de la boca de los leones? Hablando de sus acusadores, hablando de sus difamadores, de sus calumniadores y de aquellos que querían destruir su vida y su ministerio. Que el Señor estuviera a su lado. Y eso es importante porque cuando nosotros tenemos de nuestro lado a Dios, aunque así tengamos el mundo en contra, pero el Señor está a nuestro lado. Dios está ahí para darnos fuerzas. Dios está ahí para que nosotros cobremos ánimo. Y así es como vamos a ser librados de la boca de los leones. Por eso es importante que día a día nosotros estemos buscando el respaldo de Dios, la presencia de Dios, que nosotros continuamente estemos buscando a Dios en una vida de oración, porque habrán personas que van a desear el mal y levantarán calumnias contra nuestras vidas. Pero si el Señor está de nuestro lado, dice Pablo, Él nos va a dar fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. Aquí en este versículo hay un propósito. Y el propósito de Pablo era predicar la palabra de Dios, compartir el testimonio de Jesucristo. Y yo no estoy hablando de que tú prediques a grandes multitudes o que prediques en una campaña o que prediques en una iglesia o que prediques en un grupo de comunión familiar. Y eso es excelente hacerlo, tener la oportunidad de predicarle a un grupo, predicar en la iglesia, predicar en una campaña. Sería excelente, pero estoy hablando de una predicación de tú a tú, de una conversación que podamos tener nosotros cuando estamos tomándonos un café, un desayuno con un familiar, con un compañero de trabajo, que cuando se presente la oportunidad de poder compartir con alguien, podamos hacerlo. Ese era el propósito de Pablo aquí en este versículo. Pero el tema principal que estoy hablando es que Pablo dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, tampoco cuando Jesús estaba en la cruz, nadie estaba a su lado.
Habrán momentos, circunstancias en nuestras vidas en donde va a suceder así con nosotros, donde no solamente vamos a sentir que nadie está a nuestro lado, sino que en realidad nadie estará a nuestro lado. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando estemos pasando por alguna enfermedad, cuando estemos pasando por alguna crisis económica, cuando estemos pasando por circunstancias en la familia difíciles, vemos que nadie se acerca, que nadie está allí. Por X o por Y razón nos sentimos solos. Pero Pablo da una clave y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Fíjense qué palabra más preciosa y qué palabras tan significativas para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en donde vemos que el mundo corre a sus propios intereses y que no hay una sensibilidad para poder atender la necesidad de nuestros hermanos a nuestro alrededor. Y vivimos en un tiempo muy insensible, en donde hemos perdido toda sensibilidad. Quizás por la dureza del mismo pecado que embarga las vidas, la ausencia de Dios en los corazones, que no se nos extrañe ver que entre la misma familia no corre al auxilio del hermano, del familiar, porque no es por el hecho de que tenga la sangre y voy a correr hacia mi hermano. Si no tenemos a Cristo de nuestro lado, si no desarrollamos una vida espiritual en donde Cristo sea el centro de nuestra vida y movidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, no vamos a correr aun cuando la necesidad sea en nuestra propia familia. No digamos correr hacia la necesidad de un extraño. Vamos a sentir la necesidad de ayudar al prójimo cuando Cristo esté a nuestro lado. Pero fíjense, en Juan capítulo 6 dice, después, hablando de Jesús y su ministerio, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Fíjense ese detalle. Le seguía una gran multitud. ¿Dónde están o dónde estaban esas multitudes cuando Jesús estaba en la cruz? Lo habían abandonado. ¿Dónde estaban? Pregunto yo, estas multitudes no tenían en ellos convicciones acerca de quién era Jesús. Y la pregunta es, no. A pesar de que lo seguían, dice, grandes multitudes lo seguían. Y hoy en día no se extrañe que usted ve grandes multitudes en las iglesias. Estamos viendo grandes multitudes en las iglesias. Y tenemos que tomar en cuenta este escenario, porque va a venir tiempo en el cual estas grandes multitudes se va a probar si realmente tienen convicciones en sus corazones y en sus vidas. El mismo Jesús, el mismo autor, Juan, que precisamente fue el único que estuvo al lado de Jesús en la cruz. Él mismo está diciendo en su evangelio, miren, grandes multitudes seguían a Jesús. Pero en la cruz todos lo desampararon. Todos. Inclusive hasta los discípulos más allegados. Inclusive Pedro negó a Jesús. Es increíble, pero esta lección, esta reflexión que estamos compartiendo en esta oportunidad, ya sea para alguien que está yendo a la iglesia, los que nos ven en el canal
Cristovisión en el canal 70, como los que nos ven en las redes sociales, es que el hecho de seguir a Jesús debe de caracterizarnos el hecho de tener convicciones, el hecho de no negar a Jesús. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para aquellos que seguimos a Jesús no tenemos que avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios. Por eso es que desde el año 2014 yo tengo este programa y lo lanzo a las redes sociales porque quiero dar un testimonio de que soy un seguidor de Jesús, que estoy realmente comprometido con la palabra de Dios, que confío en la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Soy un fiel creyente de Cristo y quiero compartir de Cristo. Yo no quiero ser de las grandes multitudes que siguen a Jesús, pero que a la hora llegada las convicciones se van a ver debilitadas y que un día yo vaya a desamparar el evangelio de Jesucristo. Las grandes multitudes siguieron a Jesús, pero cuando Jesús estaba en la cruz, lo desampararon y lo dejaron. La pregunta es, ¿por qué realmente está sucediendo esto en las vidas? Como le decía, la falta de convicciones profundas en sus vidas. El mismo Jesús da algunas pautas aquí del por qué estas grandes multitudes un día ya no las vamos a ver nosotros corriendo hacia Cristo y sus convicciones se suman. Primero, dice ahí en el versículo 2 precisamente, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ellos habían visto señales y por eso lo habían seguido. Ellos habían visto que los enfermos eran sanados, pero el hecho de que Dios y Jesucristo sane a una persona muchas veces no es suficiente para que nosotros nazca una convicción. En cierta oportunidad Jesús sanó a 10 leprosos, Y dice que de los 10 leprosos, solo uno regresó a darle gracias a Dios. Solo uno regresó. Y dice que él se postró. Y esa es la gran diferencia. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido. Esta va a ser una clave fundamental para que nosotros verdaderamente nunca abandonemos a Jesús. Las grandes multitudes son aquellos que reciben los beneficios de Jesús y por eso lo siguen. Quizás tienen una enfermedad, un pariente que está enfermo. Ellos piden oración, inclusive van a la iglesia. Pero cuando sus vidas son sanadas o cuando el pariente es sano, ya se olvidan de Jesús. Pero la diferencia va a ser que tú, en medio de tu enfermedad, cuando tú sientas que Jesús sanó tu vida, cuando sientas que fue por la oración de los hermanos o por un amigo que llegó a visitarte y que por esa oración Dios se manifestó y tú fuiste sano. La clave es que tú tengas un corazón agradecido. Las personas que tienen un corazón agradecido con Dios son las personas que van a recibir la gracia para que puedan siempre estar al pie de la cruz. Al pie de la cruz. El tema es, ¿quiénes estarán al pie de la cruz? ¿Quiénes estarán ahí presentes diciendo, yo doy testimonio de que este hombre que está en la cruz es el Hijo de Dios? Y que ese hombre que está ahí en la cruz es el Hijo de Dios, sanó mi vida, salvó mi familia, y yo doy testimonio. Y por eso estoy aquí parado, junto con Juan y junto con María, su madre, porque hemos visto, hemos creído y hemos sentido en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios.
¿Cuántos estarán parados diciendo, este es el evangelio verdadero? Esta es la palabra de Dios. Nosotros la hemos creído, la hemos llevado a nuestro corazón porque hemos visto grandes cosas en nuestras vidas, cambios, transformaciones. Andábamos perdidos como familia, estábamos desintegrados, teníamos una familia disfuncional, estábamos en la quiebra, estábamos mal. Pero un día venimos al Evangelio de Jesucristo y a través de esta palabra que se nos fue predicada, nosotros fuimos transformados. Y esas convicciones nos van a hacer que estemos parados de una manera figurativa al pie de la cruz. Yo no quiero ser de las grandes multitudes que un día van a negar a Jesús, aun cuando recibieron milagros, aun cuando seguían a Jesús en las iglesias. Pero va a llegar el momento donde sus convicciones van a ser probadas. Quizás cuando tú te sientas desamparado, es el momento donde tú le digas al Señor, Señor, mis convicciones son tan fuertes que yo sé que tú eres el único que no me ha desamparado. Todos mis amigos me han abandonado. Inclusive, Señor, familia me ha abandonado. Pero tú estuviste a mi lado. Tú estuviste ahí para darme fuerzas. Tú estuviste ahí para que yo recobrara ánimo. Tú estuviste ahí y nunca faltó alimento en mi casa, en mi mesa. Señor, tú estuviste ahí, nunca me abandonaste como un amigo fiel. ¿Cómo yo ahora te voy a abandonar? Y esas convicciones van a marcar la diferencia entre un cristiano ordinario y un cristiano extraordinario. A Jesús lo abandonaron las multitudes, pero él se mantuvo firme ante el Padre y cumplió el propósito por el cual él había venido. Pero es increíble, hoy muchas personas buscan a Jesús porque quieren algo de Jesús, porque quieren ser sanos, y después de que Jesús hace el milagro, lo abandonan, se olvidan de él. Y él sigue diciendo aquí más cosas acerca de Jesús. En el mismo capítulo 6 y en el versículo 25 sigue el relato y dice, y hallándole al otro lado del mar, unos días después, estas mismas personas siguieron a Jesús. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, fíjense, Jesús no respondió, ese es un detalle maravilloso. Jesús no respondió de acuerdo a la pregunta de ellos. Jesús respondió de acuerdo a las intenciones del corazón. Porque si Jesús hubiese sido como nosotros, les hubiera dicho, sí, miren, yo agarré un barco, me vine por el otro lado. No, Él no desperdicia palabras. Él va directo a la raíz del problema que hay en el corazón. Esta gente que lo estaba siguiendo, no lo estaba siguiendo porque amaban a Jesús. No lo seguían porque querían ser siervos de Jesús. No lo seguían porque tenían convicciones de que realmente era Él el Hijo de Dios. Esta misma gente que lo anduvo buscando desapareció cuando Jesús estaba en la cruz. Pero miren la respuesta de Jesús cuando ellos le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estos eran aquellos 5,000 que menciona Juan, ahí en el capítulo 6, así empieza el título, alimentación de los 5,000. Imagínense, Jesús tenía y tiene el poder para darnos alimento. Eso no es problema para Él, es nuestro proveedor. Pero lo que digo y lo que Jesús decía es que no lo sigamos a Él solo porque nos dio el pan, solo porque nos da las cosas materiales. Jesús mismo está reprendiendo a las multitudes. Y les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si yo no les hubiera dado pan, ustedes no me siguen. Ese es el problema de
grandes multitudes, tienen intereses mezquinos, tienen intereses personales, van tras lo material. Por eso es que esta predicación falsa que ha entrado a la iglesia es lo que ha hecho que muchas multitudes se acerquen a las iglesias de paz, poder y prosperidad. Venga Cristo y usted va a ser próspero. Venga y siembre y usted va a cosechar. O sea, ese mensaje lo único que está haciendo es creando prosélitos. Pero esta clase de gente, cuando venga el tiempo en el cual van a ser probadas sus convicciones, desaparecerán. Pero Jesús dice y nos da una clave para que nosotros mantengamos nuestras convicciones firmes. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste ha señalado el Padre. Trabajad por la comida. Esta es la comida que Cristo nos da. Cuando una persona come este alimento, cuando profundiza en este alimento, cuando le dedica tiempo a este alimento, sus convicciones son firmes. Pero las grandes multitudes únicamente van a oír la palabra los días que hay servicio. Y si solo 2 días hay servicio, solo esos 2 días escuchan la palabra. Y si aquel que está compartiendo la palabra también agarra la Biblia solo cuando le toca predicar, ¿qué va a predicar? Letra, palabra muerta. Pero cuando nosotros profundizamos en esta comida, entonces nuestras convicciones van a ser fuertes, nuestras convicciones van a ser profundas. Y nunca vamos a negar el evangelio, porque hemos visto que a través de esta palabra hay sabiduría, hay salud, hay sanidad, hay entendimiento para ver la vida de una manera diferente. Pues así son las grandes multitudes. Terminan. ¿Y saben cuál es el asunto de las grandes multitudes? Terminan ofendidas cuando la palabra los confronta. Cuando la palabra los confronta, las grandes multitudes desaparecen. Por eso, ¿qué sucedió cuando Jesús les dijo a ellos? Miren, ustedes me buscan solo porque yo les di de comer. Ustedes me buscan porque tienen un interés. Que dicho sea de paso, las grandes multitudes no quieren que la palabra los confronte. Llegan ahí a una iglesia, por eso es que hay grandes multitudes, porque ahí se les suaviza el mensaje, porque oyen lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Pero Jesús confrontó a estos con la verdad de la palabra. Y en el versículo 60 más adelante dice la Escritura, al oírlas, muchos de sus discípulos, oigan, al oírla, muchos de sus discípulos, estos eran discípulos, y a los discípulos hay que confrontarlos, a los discípulos hay que confrontarlos con la verdad, pero muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿este os ofendo? ¿Esto les ofende? ¿Que uno les hable la verdad por la palabra? Si eso es lo que hay en el corazón de ustedes. Me están siguiendo porque hay intereses mezquinos, como está sucediendo hoy con la política. Muchos políticos están pidiendo que oren por ellos. Muchos políticos están utilizando la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque tienen convicciones en sus corazones? No, porque tienen intereses mezquinos. Pero no hay quien se atreva, como Jesús, a hablarles la verdad. ¿Por qué? Porque se pueden ofender. Y si se ofenden, qué terrible puede ser para mí si un alto funcionario se va a ofender. Natán llegó a reprender el pecado de David. Por eso David con humildad aceptó esa amonestación del profeta. Por eso David terminó bien su carrera. Cuando nosotros somos humildes y hay mansedumbre para aceptar la palabra de Dios que me está confrontando mi corazón perverso, yo tengo que decir, Señor, gracias porque me estás dando la medicina que yo necesito. Esto les ofende, dijo Jesús. Y en el versículo 66, Juan 6, 66. Miren ese número, 666. Desde aquel día, desde entonces,
Muchos de sus discípulos, oigan, muchos de sus discípulos ya no andaban con él, ya no andaban con él. Estos eran parte de las grandes multitudes que un día salieron del discipulado. ¿Por qué? No tenían convicciones profundas en sus vidas. Porque cuando la verdad llegaba, ellos la rechazaban. Porque no querían que sus corazones fueran confrontados. Engañoso y más perverso que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo podrá conocer? La palabra, que es una lámpara y que profundiza ahí y que saca lo sucio, que saca lo vil de nuestra vida para que seamos limpios y que verdaderamente tengamos una transformación genuina. Pero las grandes multitudes no andan buscando esto. Realmente no buscan esto. Buscan ser ricos. Buscan ser ricos materialmente. Buscan tener muchas casas, muchos negocios en esta tierra. Y yo no digo que eso sea malo. Es parte de la bendición de Dios. Pero lo que digo es que eso tiene que llegar a un corazón limpio, a un corazón transformado, para que cuando venga lo material seas tan sensible que puedas compartir con alguien esa riqueza, eso que Dios te ha dado. La palabra nos apunta a que nosotros busquemos una vida eterna en los cielos, que nos preparemos para más allá de la muerte y no seamos como aquel hombre que preparó los grandes viñedos, las grandes bodegas. Necio, le dije la palabra. Esta noche vienen por tu alma. O sea, nunca alimentó el alma, nunca llenó de espiritualidad su vida, solo lo material, solo lo temporal, solo lo humano. Pero la vida va más allá de la muerte. Y Dios quiere que llenemos esa espiritualidad profunda en nuestras vidas, para que un día digamos al pie de la cruz: no me avergüenzo del evangelio, ni de Jesús, porque Él es poder de Dios aquí en esta tierra. Que Dios les bendiga y que Dios les dé convicciones. Y no ser del montón, como dice, sino que ser de aquellos discípulos que están dispuestos a seguir a Jesús en todo camino. Que Dios les bendiga.